En la primavera de 1453, una de las ciudades más antiguas de Europa se prepara para una terrible confrontación. Constantinopla, la joya del Imperio bizantino. La cuestión no es saber si será conquistada, sino cuándo. El soberano del Imperio otomano, el sultán Mehmed II, está decidido a apoderarse de la ciudad. Cuenta con un ejército de 80.000 hombres y una nueva arma innovadora. Era un arma imponente para la época. Nunca se había visto un cañón tan enorme. Pero el emperador bizantino, Constantino XI, está dispuesto a todo para conservar su ciudad. Las tropas no tienen más remedio que luchar hasta la muerte. Durante más de 1000 años, la fortaleza de Constantinopla ha derrotado a todos los que han intentado asediarla. Sus murallas constituyen el apogeo de la construcción defensiva. Los dos bandos combatirán frente a las murallas, por tierra y por mar. El asedio de Constantinopla cambiará el destino de dos grandes imperios, Oriente y Occidente, y el curso de la historia. Fortalezas asediadas, Constantinopla, la colisión entre dos imperios. $80.000 hombres se detienen frente a las colosales murallas de Constantinopla. Su líder, un joven sultán, Mehmed II, el heredero del trono del Imperio otomano, solo tiene un objetivo: conquistar la ciudad. Su gran sueño es tomar la ciudad y está convencido desde hace tiempo de ser el elegido para hacerlo. Está predestinado a tomar Constantinopla. Según él, solo debería haber un imperio en el mundo y por lo tanto una sola capital, y es Constantinopla. En varios siglos, los otomanos han conquistado progresivamente la casi totalidad del Imperio bizantino, un territorio cristiano que ha reinado sobre el este de Europa durante 1000 años. En 1453 solo queda un punto de resistencia: Constantinopla. Constantinopla es la última ciudad del Imperio Romano que colapsó hace varios siglos y se convirtió en el Imperio Bizantino. En 1453, el Imperio bizantino se encuentra en una situación de gran debilidad. De hecho, la cuestión no es saber si Constantinopla será conquistada, sino cuándo. Esta ciudad cristiana es el punto a través del cual transita todo el comercio mundial. Una frontera estratégica entre Oriente y Occidente. Está perfectamente ubicada para gobernar, para ser el centro de un imperio. Es como si hubiera sido diseñada para ser la sede de un imperio. Se dice que es la ciudad más codiciada del mundo. Geográficamente, parece haber sido diseñada para ser la capital de un gran imperio. En su fortaleza, el emperador Constantino XI soporta el peso de varios siglos de historia. Tiene un sentido profundo de la historia de su imperio. Sabe que el trono en el que se sienta se remonta al emperador Augusto. Es el garante de esa importante herencia y la defenderá hasta el final. El emperador es muy consciente del riesgo que corre su ciudad, pero también conoce todas las ventajas y los recursos de sus fortificaciones. Se han llevado a cabo al menos 23 asedios de gran envergadura y todos han sido repelidos. Durante más de 1000 años, nadie consiguió atravesar sus defensas terrestres. Uno de los asaltos repelidos por los bizantinos fue liderado por el propio padre del joven sultán. Por tanto, Mehmed también prepara una venganza. Tendrá en cuenta los errores de sus predecesores, en particular el de su padre, que también intentó tomar la ciudad. Empujado por una ambición desmesurada, el sultán ha planeado este asedio durante 2 años. Mehmed es un estratega militar muy inteligente.
Ha estudiado el plan de Constantinopla hasta el más mínimo detalle. Sabe que el acceso a Constantinopla por vía marítima siempre ha sido un obstáculo insuperable para todo aquel que ha pretendido conquistarla. Para apoderarse de la ciudad, tendrá que bloquear cualquier ayuda procedente del exterior, especialmente de Italia, sede de la cristiandad. Pero no será fácil. Constantinopla es muy difícil de aislar. Un asedio no es solo un ataque, sino también un bloqueo. Por lo tanto, debe ser capaz de evitar cualquier ayuda externa. Para garantizar que los barcos genoveses en el Mar Negro no traigan armamentos, soldados y alimentos, es necesario controlar el Bósforo. Este estrecho es el punto de suministro más importante. Mientras esté abierto, Constantinopla podrá resistir cualquier asedio. Entonces, Mehmed encuentra la forma de neutralizar el estrecho. En el punto más angosto del Bósforo, al norte de la ciudad, en un territorio que ya ha conquistado, construye la fortaleza de Rumeli. En la cima de una colina, el lugar ideal para vigilar y destruir todos los barcos que se dirijan a la ciudad bizantina. Reúne a miles de hombres para ese proyecto. La capacidad logística de los otomanos para reunir hombres y materiales es extraordinaria. En solo 4 meses y medio, se levanta la fortaleza. Un récord para la época. Puede albergar a unos 400 soldados y tiene cañones que apuntarán a todos los barcos que crucen el Bósforo para arribar a Constantinopla. Ninguna nave del Mar Negro podrá llevar suministros a la ciudad bizantina. Con la costa de Constantinopla ahora bajo su control, Mehmed coloca a sus hombres al otro lado de la ciudad, listos para atacarla por tierra. Es la parte mejor defendida y la más difícil de asediar. Porque aquí se enfrenta a las imponentes murallas que rodean y protegen Constantinopla. Las murallas de Constantinopla son la fortificación más impresionante del mundo medieval y antiguo. Constituyen el apogeo de la construcción defensiva. Constantinopla está completamente fortificada. Más de 20 kilómetros de muros defensivos rodean y protegen la ciudad. Al oeste, la muralla de Teodosio es el principal bastión contra los ataques terrestres. Esta muralla se extiende a lo largo de 6,5 kilómetros, desde el Cuerno de Oro al norte hasta el Mar de Mármara, que limita la ciudad por el sur. En realidad no es una sola muralla, sino una serie de muros sucesivos. El primero, el muro interior, se llama la Gran Muralla. Tiene 12 metros de altura. En la parte superior, una pasarela de cerca de 100 torres permite observar al enemigo a varios kilómetros a la redonda. Las terrazas ofrecen una cómoda circulación a las tropas bizantinas. El segundo muro, o muralla exterior, tiene más de 2 metros de espesor y presenta una serie de aspilleras para poder disparar flechas. Y un amplio foso parapetado de cerca de 20 metros de ancho. Durante siglos, esta fortificación ha hecho inexpugnable la ciudad bizantina. Pero la defensa debe estar a la altura de la amenaza otomana. Constantino recurre entonces a un temible señor de la guerra, Giovanni Giustiniani Longo. Los ejércitos de esa época en Occidente a menudo recurren a mercenarios. Resulta que Giustiniani es un mercenario y acude a ofrecer sus servicios al emperador Constantino. Procedente de una gran familia genovesa, está impaciente por unirse a la lucha.
Tiene un grupo de seguidores que combaten por dinero. Pero estos hombres han venido aquí con un espíritu cruzado. Quieren luchar y demostrar su talento. Quiere ser el estratega a cargo de la defensa de la muralla de Teodosio. Es un hombre muy hábil y Constantino confiará en él durante el asedio. Sin embargo, Giustiniani tiene un problema. En su apogeo, la ciudad contaba con 500.000 de habitantes, pero ahora no cuenta con más de 90.000 y solo unos pocos miles de soldados para defender más de 20 kilómetros de murallas. Con tan pocos hombres, eso se convierte en un hándicap. Cuando los otomanos se sitúan frente a las murallas de Constantinopla, el gran imperio de Bizancio está al borde de la desaparición. El emperador no tiene mucho dinero y cuenta con muy pocos hombres. Constantino podría haber aprovechado una oportunidad inesperada para conseguir ayuda y poder así enfrentarse a los otomanos. Unos meses antes del inicio del asedio, un extranjero pide audiencia con el emperador. Un húngaro llamado Orbán llega a Constantinopla y se presenta ante Constantino. Es ingeniero y tiene una nueva arma en venta. Constantino queda impresionado por la propuesta, pero se ve obligado a rechazar su oferta. El imperio bizantino es tan pobre que el monarca no puede pagar lo que Orbán le pide. Así que se marcha de Constantinopla y ofrece sus servicios a los turcos. Al cambiar de bando, Orbán cambiará para siempre el destino de la ciudad. Sabe que los asedios anteriores fallaron porque las armas del atacante no eran lo suficientemente poderosas como para atravesar las murallas de la ciudad. En el pasado, los atacantes habían usado fundíbulos, catapultas, pero no eran efectivos contra el grosor de las murallas. Así que hasta el advenimiento de las armas de pólvora, nadie podía atacar esas defensas. Pero la especialidad de Orbán es precisamente el cañón. Le dice al sultán: he pasado casi un año examinando las fortificaciones de Constantinopla. Le garantizo que puedo construir un cañón capaz de derribar esas murallas, por lo que inmediatamente ordena la construcción del cañón, un arma sencillamente monstruosa. Orbán construye un cañón de dimensiones inéditas, un monstruo de bronce de unos 8 metros. Se divide en dos partes, una sección trasera para la pólvora y una parte delantera en la que se carga la bala. Según la leyenda, el cañón pesa no menos de media tonelada y es tan ancho que en su interior cabe un hombre tumbado. Era un arma imponente. Nunca se había visto un cañón de tales dimensiones. El cañón es impresionante, pero experimental. El sultán quiere asegurarse de que esté a la altura del desafío planteado por las murallas de Constantinopla. Realizan una prueba en Edirne, a 230 kilómetros al oeste de la ciudad. Ordena a las mujeres embarazadas que se queden en la ciudad por temor a que tengan un aborto espontáneo por el sonido del poderoso cañón. Es una demostración impresionante de las capacidades de esa imponente arma. El primer disparo es muy convincente. La bala aterriza a más de 1 kilómetro de distancia y se hunde más de 2 metros en el suelo, formando un profundo cráter. La prueba es un éxito. El sultán puede transportar su cañón a los pies de los muros de la fortaleza. Se necesitarán 60 bueyes para poder tirar de él. Se envían 200 ingenieros para ir fortaleciendo los puentes y allanar las carreteras. Mehmed se asegura de que las noticias lleguen a Constantinopla. Quiere que Constantino sepa lo que se está preparando.
A principios de abril, desde el adarve de las murallas de la ciudad, los habitantes de Constantinopla ven al ejército otomano acercándose y a la cabeza el sultán en persona. Mehmed establece su campamento cerca de la muralla. El joven sultán cree que por fin tiene todas las cartas en la mano. Ha bloqueado los accesos marítimos al norte de la ciudad. Está en posesión del cañón más grande jamás construido y cuenta con 80.000 hombres. Está convencido de que tendrá éxito donde todos los demás fracasaron. De hecho, Mehmed no puede darse el lujo de no tomar la ciudad, porque es tan joven y su ascenso al trono es tan reciente que una derrota significaría sin duda su destitución. El asedio de mayor envergadura de la historia ya puede comenzar. El ejército de Mehmed II bajo las murallas de Constantinopla se compone de unos 80.000 hombres. Dirigido por el general Zaganos Pasha, uno de los señores de la guerra más importantes de su época, el ejército otomano es el más poderoso del mundo oriental. Y entre sus tropas se encuentran los soldados mejor entrenados, reconocibles por sus uniformes rojos y blancos y sus espadas únicas, los genízaros. Técnicamente eran esclavos sin ningún derecho individual, pero eran poderosos. Como grupo, inspiraban respeto. Los genízaros forman el ejército permanente de Mehmed. Están bien entrenados y muy motivados. Son tropas de élite, las fuerzas personales del sultán. Los mejores combatientes que tiene. En comparación, las defensas bizantinas parecen muy modestas. Constantino dispone de menos de 5.000 hombres. También hay alrededor de 2.000 mercenarios extranjeros en la ciudad, lo que constituye poco menos de 7.000 soldados para defender alrededor de 20 kilómetros de murallas. La ciudad se ha vaciado, por lo que ya no hay suficientes hombres para defenderla como ocurría antes. La disparidad es aproximadamente de 10 contra 1. 10 soldados otomanos por cada soldado bizantino. Constantino solo puede rezar para que llegue la ayuda militar de Italia, la sede de la cristiandad. La cuestión es saber si Mehmed puede romper las defensas antes de la llegada del gran ejército de emergencia y si Constantino será capaz de resistir el tiempo suficiente. El día después de su llegada, Mehmed comienza a colocar a sus hombres frente a la muralla de Teodosio. Desde el norte hasta el sur de la ciudad, el mar de Mármara, cubriendo cerca de 6,5 kilómetros de territorio. 70 cañones están listos para abrir fuego. En el plazo de 5 días comenzarán los disparos. Los 70 cañones bombardearán las murallas de la ciudad para derribarlas. Parecía que el fin del mundo estaba cerca. El ruido de las balas de cañón golpeando las murallas, las explosiones, tuvo que ser aterrador. El ejército está colocado a unos cientos de metros por delante del campamento. El cañón de Orbán se encuentra cerca de la tienda de Mehmed, para que el sultán pueda constatar su efectividad. Los otomanos han cavado una trinchera frente a su posición. Está protegida por un muro de tierra coronado por una palizada de madera. Bajo el bombardeo, las murallas de la ciudad comienzan rápidamente a colapsar. Pero para sorpresa de los otomanos, los bizantinos las reconstruyeron casi de inmediato. Giustiniani inserta postes de madera en la muralla. Apila cascotes y tierra para construir una barrera improvisada en lugar del muro sólido.
Las tropas de Giustiniani se afanan en despejar los escombros de los grandes fosos, reparar los muros dañados y rellenar las grietas de las defensas, mientras que desde lo alto de las torres, los arqueros y la artillería repelen los ataques. Tras una semana de bombardeos, murallas destruidas, los cristianos aguantan. Hombres, mujeres y niños, todos colaboran para que la ciudad resista. Y resiste. Las tropas de Giustiniani oponen una fuerte resistencia. En el lado de los atacantes, el sultán afronta un problema inesperado. El cañón de Orbán no es adecuado para disparos repetidos. Es muy pesado y muy difícil de manejar. Imaginemos la logística. Se necesitan casi 3 horas para cargar cada bala. Hay que mover la estructura para cada nueva orientación de tiro, lo que requiere también mucho tiempo. Es un proceso difícil debido al peso. Hay un sistema de poleas que debe levantar y bajar el cañón mediante una especie de baño de aceite. Hay que sacarlo y secarlo. Solo se puede disparar unas 7 veces al día. A pesar de los inconvenientes de su nuevo cañón, el sultán ordena aumentar su ritmo de disparos. Una decisión que conduce al desastre. El gran cañón de Orbán continúa disparando durante unos días más. Luego se sobrecalienta y se agrieta. El cañón no ha tenido tiempo de enfriarse lo suficiente y explota, matando a muchos hombres a su alrededor, y particularmente a Orbán, que es una de las víctimas. Para el joven sultán es un fracaso terrible. Pero el asedio solo acaba de comenzar. Sin su excepcional cañón, Mehmed intensifica los ataques terrestres contra las murallas de la ciudad. Caballería, infantería pesada, lanzadores de jabalina, arqueros, todos se apresuran a atacar la fortaleza. Algunos instalan escaleras para escalar las murallas, otros aprovechan las aberturas creadas por los cañones. Los gritos de guerra de los genízaros se mezclan con los sonidos de los platillos y tambores. Un asalto sonoro que los otomanos usan para desestabilizar al enemigo. También hay una dimensión psicológica. Hacen mucho ruido con los tambores y los platillos para aterrorizar a la población. Pero Giustiniani resulta ser un líder excepcional y sus tropas defienden heroicamente la ciudad. Los bizantinos resisten durante horas, hasta que los turcos se baten en retirada. El primer asalto terrestre fracasa. Después de la primera semana, queda patente que no será un asedio rápido. Y a pesar del bombardeo de los cañones, los muros logran resistir. La confianza del sultán se desmorona. Teme perder el apoyo de sus hombres. Tiene la reputación de ser despiadado. Es consciente de que el ejército probablemente dejará de apoyarle si las cosas no salen bien durante el asedio. Mehmed ha perdido la esperanza de tomar la ciudad rápidamente derribando sus murallas y se encuentra frente a un nuevo peligro. A pesar de la fortaleza que erigió 2 años antes, ahora debe afrontar grandes dificultades en el mar. Constantinopla no solo tiene límites terrestres que defender. La ciudad bizantina también está bordeada por el mar, a lo largo de unos 10 kilómetros de costa. Constantinopla es una inmensa península que linda al sur con el Mar de Mármara, al norte con el Cuerno de Oro y al este con el Bósforo. Para contrarrestar los eventuales ataques por mar, la ciudad tiene murallas a lo largo de toda su costa. En el sur y el este son relativamente bajas, pero pese a ello, muy eficaces.
Es complicado llegar hasta ellas, ya que los vientos dominantes tienden a alejar a los barcos. Por lo tanto, es muy difícil acercarse lo suficiente a las murallas para poder atacar. Las murallas eran más bajas, las torres tenían menor altura y también las defensas eran menos importantes que en cualquier otra sección de la muralla. En los 23 asedios anteriores, ningún ejército había intentado nunca un ataque por mar a lo largo de esa costa. Los bizantinos saben que si tal ataque tiene lugar, será por el lado más vulnerable de la ciudad. El Cuerno de Oro es una bahía alargada, inundada por el mar. Un puerto natural situado entre Constantinopla y Pera, la colonia italiana que forma parte de la ciudad. Debido a que los barcos pueden atracar fácilmente, es el mejor lugar para organizar un asalto marítimo. Pero también aquí, Constantinopla está bien preparada para repeler a cualquier enemigo. Y su arma principal es completamente invisible. Se trata de una especie de presa, una enorme cadena de hierro fundido que se extiende bajo el agua desde Pera hasta la orilla opuesta. A la primera señal de intrusión, los defensores solo tienen que levantar la cadena para cerrar el puerto. Imaginen enormes eslabones listos para romper las frágiles galeras turcas. Es un paso infranqueable y, en cierto sentido, la puerta mejor guardada de Constantinopla. No necesitaban usar hombres para defender uno de los 3 lados de la ciudad. Era un sistema muy práctico. Apenas 2 semanas después del comienzo del asedio, 3 barcos genoveses y un buque mercante bizantino se aproximan a la ciudad. El 20 de abril se produce un acontecimiento milagroso. Divisan varias velas en el horizonte. Una pequeña flota genovesa llega frente al Cuerno de Oro. La ayuda italiana que el emperador tanto anhelaba ha llegado. La pequeña flota, procedente del mar de Mármara al sur, es recibida por las galeras turcas estacionadas en el Bósforo. El sultán dispone de un centenar de barcos y, sobre todo, puede contar con un hombre, Solimán Baltoglu, el almirante que comanda su flota. Mehmed le ordena atacar a los barcos genoveses. Carga con la abrumadora responsabilidad de dirigir la flota más grande y poderosa del Mediterráneo. Controla unos 200 barcos, y desde el punto de vista de Mehmed, su cometido es uno de los más importantes de la guerra. El sultán advierte al almirante otomano que si no hunde esos barcos, lo pagará con la vida. La batalla da comienzo. Los barcos genoveses son mucho más altos que las galeras otomanas y reciben a sus enemigos con una lluvia de flechas. Solo son 4 navíos, pero mantienen a raya a un centenar de barcos otomanos. Los cristianos cuentan además con un arma formidable: el fuego griego. Como los barcos eran de madera, el fuego griego era tremendamente eficaz. Era una forma primitiva de bomba que podía reducir a cenizas a toda una armada. Es como el antepasado del lanzallamas moderno. La mezcla inflamable posee la particularidad de arder incluso en el agua. Era el mismo principio que el napalm, que arde químicamente y se enciende por simple contacto. Los bizantinos llenaban vasijas de barro con él y las lanzaban hacia sus enemigos. Si caían sobre la cubierta, se hacían añicos, extendiendo el fuego sobre el barco e incendiándolo. Desde la orilla, Mehmed observa lleno de furia cómo su flota se reduce lentamente a cenizas. El almirante otomano conoce el precio del fracaso. Mehmed está tan furioso que se adentra en el agua a lomos de su caballo para darle órdenes.
Al caer la noche, un acontecimiento increíble pone fin a la batalla del Bósforo. De repente se levanta una fuerte ráfaga de viento que permite a los barcos imperiales adelantar a las galeras otomanas. El almirante Batoglu es incapaz de reunir lo que queda de su flota y tiene que retirarse, mientras que los barcos victoriosos alcanzan el Cuerno de Oro sanos y salvos. Los bizantinos bajan la cadena y los barcos entran en el puerto. Los turcos son incapaces de impedir que esa pequeña armada que viene a abastecer la ciudad entre en el Cuerno de Oro. 4 barcos se enfrentan a la armada turca y salen victoriosos. Es inaudito. El sultán, humillado, convoca a Batoglu y da la orden de decapitarlo. El almirante cae de rodillas, pero sus hombres salen en su defensa, destacando su valentía. Todos han sido testigos de su coraje. La sentencia se conmuta por 40 latigazos. En el bando bizantino, la hazaña de la batalla del Bósforo se refleja en todas las tropas y refuerza la esperanza de una victoria inminente. Es un momento que eleva la moral de Constantino. Por desgracia, resulta ser uno de los últimos. Desde el inicio del asedio, los otomanos han estado luchando en todos los frentes. En tierra, al pie de las murallas, y en el mar, sobre las aguas del Bósforo, pero también bajo tierra, con el mayor secretismo. Una de las tácticas que se utilizan durante un asedio es excavar bajo las murallas de la ciudad. Mehmed disponía de recursos extraordinarios, entre ellos un numeroso grupo de mineros serbios. Eran muy hábiles. Para abrirse paso bajo las murallas empezaron a excavar un túnel de casi 100 metros frente a ellas, reforzando las paredes con puntales de madera a medida que avanzaban. Si el objetivo es penetrar en una ciudad fortificada, es necesario excavar bajo las murallas. Se desploman tramos enteros, lo que a veces es más eficaz que las balas de cañón. Los mineros colocan explosivos en los túneles para que las paredes se derrumben. Pero una vez más, los hombres de Giustiniani consiguen frustrar estos asaltos subterráneos. En cuanto se percatan, empiezan a cavar contratúneles. A partir de entonces, la guerra se desarrolla bajo tierra. Un ingeniero llamado John Grant demuestra ser un experto en el arte de localizar los túneles turcos. Utiliza un método sorprendentemente sencillo. Colocaba cubos de agua cerca de las murallas y cuando la superficie del agua empezaba a ondular ligeramente debido a las vibraciones, sabía que se estaban excavando túneles en la zona. Las tropas de Giustiniani localizan y destruyen los túneles de los enemigos. Un mes después del inicio del asedio, la ciudad cristiana sigue resistiendo. Ni los cañonazos ni los bombardeos han logrado derribar las murallas de Constantinopla. El sultán ha perdido toda esperanza de una victoria subterránea y ha sufrido una terrible derrota en el Cuerno de Oro. Con 21 años, Mehmed se enfrenta a muchos problemas. La conquista está siendo mucho más lenta de lo esperado. Cuanto más prolongado sea el asedio, más difícil le resultará conquistar el territorio y mantener la lealtad de su ejército. Si fracasa, su derrocamiento está casi garantizado. Pero el joven sultán no tiene la menor intención de darse por vencido. Tras el fracaso de la batalla en el Bósforo, Mehmed pone en marcha un plan completamente inesperado que cambiará las tornas a su favor.
Si no puedes eliminar un obstáculo, hay que tener un plan B. Ha ideado un plan muy audaz. Si no puede atravesar la cadena y su flota es ineficaz para impedir el paso de los barcos genoveses, simplemente tiene que tomar el puerto. Y lo hará de una manera extraordinaria, con unos recursos que solo un sultán otomano es capaz de desplegar. Si el sultán no puede hacer pasar sus barcos por el Cuerno de Oro por mar, lo hará por tierra firme. Ordena talar miles de árboles alrededor de Pera y los hace cortar en troncos rodantes. Luego hizo allanar una lengua de tierra. Comienza entonces un extraño viaje. Son barcos largos de fondo plano a los que también se les pueden quitar los remos y arriar las velas para facilitar su desplazamiento. Hizo arrastrar unos 70 de sus mayores buques de guerra por la ladera y los deslizó hasta las aguas del Cuerno de Oro. Gracias a esta estrategia que llevaba meses planeándose, el sultán tomó por sorpresa a los bizantinos. Al día siguiente de la batalla del Bósforo, los barcos otomanos atacan el puerto del Cuerno de Oro. Es una victoria rotunda para el sultán. Es un golpe táctico extraordinario que pilla a los bizantinos por sorpresa. La cadena es ahora inútil. Desde ese momento los barcos del sultán están en el Cuerno de Oro y eso inclina la balanza a su favor. Los bizantinos ahora tienen que defender casi 6 kilómetros más de murallas, cuando ya estaban muy ocupados defendiendo los 20 kilómetros de murallas del lado occidental. De repente, el asedio se les complica enormemente. Están desesperados. La moral bizantina está por los suelos y sus reservas prácticamente agotadas. Cada vez es más difícil defender la ciudad. Constantinopla está completamente rodeada. Mehmed decide entonces ofrecer al emperador una salida honrosa. Su único objetivo es tomar la ciudad de Constantinopla y necesita encontrar una salida airosa para el emperador. Así que le dice a Constantino: si rendís la ciudad, dejaré que toda la población se vaya libremente, llevándose parte de sus bienes. Y a vos os dejaré marchar también. El 25 de mayo de 1453, el joven sultán envía un emisario al emperador, ofreciéndole la rendición. El emperador y sus dignatarios estarían a salvo, al igual que la población, con la condición de abandonar la ciudad. Finalmente toma la decisión. Para él, la rendición es imposible. Está dispuesto a morir blandiendo las armas. Como emperador, no puede abandonar su ciudad. Para Constantino, resulta inconcebible abandonar su imperio milenario. En el campo otomano confían en la rendición del enemigo. Cuando el emperador se niega, Mehmed reúne a su consejo de guerra y a sus tropas. El objetivo era aprovechar el fervor religioso de los soldados dispuestos a luchar hasta la muerte. A finales de mayo, Mehmed decide lanzar un asalto a las murallas de Constantinopla. Es el momento decisivo. La batalla final está a punto de tener lugar. A la 1 de la madrugada, se escucha el estruendo de los tambores y una enorme explosión. Las tropas no tienen más remedio que luchar hasta la muerte. No hay vuelta atrás.
El ambiente es apocalíptico. Los turcos atacan la ciudad por oleadas. Envían a los soldados menos aguerridos que tienen la capacidad de abrumar a sus adversarios. Y solo en la tercera oleada, los genízaros son enviados para el asalto final. Y llegan los genízaros. Son la crème de sus tropas, la élite de la élite. Enfrentados al mejor ejército, los bizantinos oponen una heroica defensa. Justiniani sabe que el destino del Imperio Cristiano de Oriente se decide en esta última batalla. Reúne a todos los habitantes que se han ofrecido voluntarios, distribuye armas entre ellos y los envía a las murallas. Las mujeres y los niños se refugian en la gran iglesia, que como lugar de culto se librará de los combates. Cuando Constantinopla fue tomada, parte de la población se refugió en Santa Sofía, porque según la tradición se les apareció un ángel para protegerles. El propio general se encuentra en un punto estratégico de la ciudad. Justiniani es el encargado de defender una de las puertas principales. En varias ocasiones logra avanzar hasta la segunda muralla, frente al foso propiamente dicho, e impedir el avance de las tropas otomanas. Los dos bandos en un combate cuerpo a cuerpo. La ciudad se sume en el caos. Bajo las órdenes de Justiniani, los bizantinos salen por pequeñas puertas con la intención de proteger la ciudad. Pero se olvidan de cerrar una puerta tras ellos. $50 otomanos consiguen atravesarla y subir por una sección despejada de la muralla. Un grupo logra llegar hasta una torre e izar la bandera turca. En este punto, el destino de los cristianos está en juego. Entonces, un acontecimiento importante agrava repentinamente la situación. Justo antes del amanecer, Justiniani resulta herido. Llevaba 45 días luchando sin descanso y había sido herido levemente, pero durante este último ataque es alcanzado probablemente por una bala que atraviesa su coraza o pasa por debajo. Al principio no parece una herida mortal, pero le produce un dolor atroz. Así que, comprensiblemente, decide retirarse. Su partida debilita la resistencia de sus hombres. La desesperación se extiende a través de las filas bizantinas. Las tropas se desorganizan. Es un momento crítico. Cuando un soldado tan valiente resulta herido, provoca una brusca caída de la moral en el campamento asediado. Los bizantinos soñaban con un milagro de Dios o de la Virgen María, una ayuda providencial como en otros asedios, pero no ocurrió. En el interior reina el caos. Cuando observan la bandera otomana ondeando sobre las murallas, piensan que una parte de la ciudad ha caído en manos del enemigo. Un clamor resuena. La ciudad ha sido tomada. El emperador en persona y sus hombres de confianza intentan un último contraataque. Es la última vez que se le ve con vida, antes de desaparecer como si la tierra se lo hubiese tragado. Mehmed ordena que su cuerpo sea hallado y decapitado. Pero a pesar de que encuentran un cadáver que se parece a Constantino, su aspecto no convence a las personas que lo han conocido. Sus restos nunca serían encontrados, aunque existen leyendas sobre lo que le ocurrió después. La desaparición del emperador marca el final del asedio.
Tras 55 días de combates, Constantinopla cae en manos de los otomanos. Es el final de uno de los episodios más violentos de la historia medieval. Se dice que por las calles corría la sangre como si fuera agua de lluvia. Horribles escenas de masacre. Mataron a cerca de 10.000 personas de una población de 90.000 habitantes. Pero se dieron cuenta de que era más práctico capturarlos y venderlos como esclavos. Así que detuvieron la masacre y reunieron a la población. El 29 de mayo de 1453, Mehmed II hace una entrada triunfal en la ciudad. El sultán celebra su victoria, pero en algunos aspectos se muestra sorprendentemente indulgente. Tras su entrada, trata de impedir que sus soldados destruyan las iglesias bizantinas. Muestra respeto por los monumentos de esa civilización. Por regla general se autorizaba el saqueo durante 3 días, pero pidió que el saqueo cesara al cabo de un día. La idea de Mehmed II era mantener la ciudad intacta. No es una ciudad cualquiera. Se trata de Constantinopla. Allí se encuentra la iglesia de Santa Sofía y muchos otros edificios prestigiosos. Quería convertirla en la capital imperial. No tiene sentido destruirla por completo. Su perseverancia, sus decisiones hasta la victoria final, le valen desde entonces el nombre de Mehmed el Conquistador. A partir de ese día, ya no es solo el sultán. También es el heredero y soberano del antiguo Imperio Romano de Oriente. Los otomanos tenían ahora un gran imperio, reforzado por esta ciudad idealmente situada. Desde allí, Mehmed II podía afirmar realmente su influencia en la región. Para los occidentales es una catástrofe. Tras la toma de Constantinopla, los otomanos gobernarán gran parte de Europa y el norte de África durante casi 3 siglos. La conquista otomana del Imperio bizantino erradica en cierto modo el último vestigio del Imperio romano. Aísla a Occidente de Oriente y obliga a Occidente a rodear África para poder comerciar. Estas nuevas rutas comerciales y las nuevas influencias marcan el fin de una era. Muchos historiadores opinan que aquel martes 29 de mayo de 1453 marca también el fin de la propia Edad Media. La conquista de Constantinopla constituye un punto de inflexión, porque convertirá al Imperio Otomano en una gran potencia en Europa, Oriente Próximo y el Mediterráneo durante los 4 siglos siguientes. Con el tiempo, Constantinopla se transformará. Mehmed II la convierte en la capital de su nuevo imperio y pasa a conocerse con el nombre de Estambul. El mundo ha cambiado radicalmente y nunca volverá a ser el mismo. Han pasado más de 5 siglos desde este inolvidable asedio, pero la ciudad sigue personificando el vínculo entre Oriente y Occidente.